buenos días, jóvenes estudiantes. Es un gusto poderles saludar al inicio de esta clase del 17 de abril. No sin antes, pues, manifestarles, pues, la tristeza que nos embarga por el fallecimiento del licenciado Marlon Delgado. Quizás alguno de ustedes tuvo la oportunidad de compartir con él. Yo como compañero de trabajo estuve compartiendo con él, una gran persona, muy dinámica, pero lamentablemente como víctima de la pandemia, ¿verdad? Pues ya ha partido al viaje sin retorno, en donde pues algún día nos vamos a encontrar con él, pero mientras pues nos hemos quedado sin su presencia, sin su conocimiento y sin su trabajo. Entonces por eso es de que yo les quiero pedir, respetando el credo de cada uno, les quiero pedir por favor que un momentito vamos, elevemos una plegaria al Creador por el alma del compañero que sabemos que ya está ante Dios. Entonces, yo voy a dirigir la oración. Si alguien que la quiera dirigir, yo pienso que es bueno que primero que encomendemos el alma de nuestro compañero y luego, pues, encomendémonos todos nosotros, porque todos estamos expuestos a ese virus, todos estamos expuestos a esa enfermedad y también todos estamos expuestos a tener un problema muy fuerte de enfermedad. ¿Alguien desea dirigir la oración? No, lo voy a dirigir yo. Padre eterno, muchas gracias te damos por un día más de vida que nos regalas. Infinitas gracias porque nos da la oportunidad de volver a ver la luz de mediodía. Te pedimos, te encomendamos en tus brazos, en tu presencia, a nuestro compañero Marlon Delgado, que tú has querido llamarlo en tu presencia. Pedimos para él toda la piedad de tu misericordia, para que puedan ser perdonados todos sus pecados cometidos en esta vida y pueda gozar de tu presencia y pueda gozar de la salvación de tu alma. Rogamos y pedimos también por su familia, por sus hijos, que se han quedado todavía en el trayecto de esta vida, para que ellos puedan encontrar consuelo en ti y puedan descubrir ese gran amor que tú nos tienes. Pedimos y suplicamos que nuestro compañero Marlon encuentre un lugar entre tus santos y elegidos. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive y reina y es Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por participar de esta pequeña oración, que sí nos afectó bastante el día de ayer. Yo ya no pude ir a despedirlo en el acompañamiento que nos pidió el licenciado Otto Freddy, es porque a mí me cuesta bastante ya salir a partir de la noche. Y además, como todavía estoy convaleciente del COVID, pues no quise arriesgarme, porque la verdad es que el sereno no me cae bien, el aire frío no me cae bien, todavía la verdad es que no queda convaleciente con este mal. Tal vez decía la doctora que me estuvo atendiendo que en un aproximado de 6 meses no debo estar tomando frío, no tengo que recibir el aire frío, no tengo que estarme descuidando porque en cualquier momento puedo recaer. Entonces, pues, con esas indicaciones preferimos saber que uno de ustedes fue al despido de su sepelio, pues que bueno, no sé si hay alguien que tenga algo que decir al respecto. Entonces, con el respeto de la familia del licenciado Marlon Delgado, pues vamos a continuar con nuestro trabajo. Les envié un material en el chat de grupo. Yo necesito saber si lo leyeron. Si lo leyeron, necesito que cada coordinador de grupo o a quien asigne o alguien del grupo pues explique rápidamente la respuesta de la pregunta que hace al principio. Y todavía les dije, hacen mención
cuanto a la caricatura que aparece al principio del tema. Si voy con el grupo número 1, ¿quién toma la palabra? No hay. Voy con el grupo número 2. ¿Alguien que tome la palabra? Buen día, Licenciado. Lee. Buenos días, Yulisa. Melissa, perdón. Escucho. Creo que mi compañero Brando iba a pasar. Que A ver, pase él y Brandon, después te voy a pasar yo. escucho, Brandon. Buen día, licenciado. Buen día, Buenos días, compañero. Brandon. Con respecto al documento que usted envió el día de ayer, pues se puede hacer mención, ¿verdad?, de una estrategia que está tomando la docente frente a los estudiantes, porque digamos que se hace referencia a que los estudiantes están acostumbrados a lo tecnológico, más que todo al televisor. Entonces la docente toma como propuesta el ponerse detrás de una pantalla para que pues ellos presten un poco de atención, ¿verdad? Y vemos también que el tema de la filosofía en la educación pues tiene 3 problemas. El primer problema es al tipo de ser humano que desea formar, y dice que este problema lo ubica en un ámbito de antropológico. Ahí hace referencia de la transformación que tiene que hacer en el individuo, pero en su ser físico. Luego el segundo problema es que se pregunta a través de los medios en el que lo va a lograr, la manera en que va a alcanzar que ese ser humano físico, y lo toma desde el ámbito de la axiología, a través de los valores, de las estrategias y de las técnicas para lograr una consecución del hombre deseado. Y el último problema que hace referencia a la filosofía de la educación es los fines para poder alcanzar ese problema, y el sujeto de estudio de los fines es a través de la teleología. Ahí es donde se hacen las preguntas del para qué se va a conducir al ser humano. Y también vi algo muy interesante en el documento, y resalta de que, por ejemplo, el término filosofía de la educación se queda muy corto, porque debe de ser algo contradictorio, ya que tiene que adaptarse un término plural como filosofías de la educación, ya que son de carácter diverso las manifestaciones educativas. Muy bien, gracias, Brandon. ¿Usted es del grupo 1 o 2? Grupo número 1. 1, muy bien. Vamos con el grupo número 2. Buen día, Lick. Lo Buenos que yo días. pude comprender en ese documento, ¿verdad? Que nos habla que la educación, conforme va pasando el tiempo, así va a ser el impacto que va teniendo. Por ejemplo, ahí nos hablaba acerca de la educación contemporánea, la educación occidental, y cómo esta ha ido influyendo a lo largo del tiempo. También nos hablaba de que muchas veces, por ejemplo, decía casi ya en los últimos párrafos, ¿verdad? De que, así como la conferencia que se tuvo el día jueves, ¿verdad? Día viernes, de que nos hablaba acerca del liderazgo, ¿verdad? Que en las instituciones educativas debía de haber una buena comunicación entre directores y el personal que tuviesen a su cargo. Entonces recordemos que para que haya una buena educación tiene que ver
ahí sí que un espacio armónico entre todos los sujetos que en ellos participan. Ahí nos hablaba también acerca que una educación sin creatividad es una educación, es como una flor marchita, porque recordemos que ahí sí que las formas rudimentarias en las cuales se enseñó en un tiempo pasado han cambiado en la actualidad, entonces se tiene que tratar la manera de ir innovando, pero que también el estudiante vaya aprendiendo, porque como decía, ¿verdad? De qué va a servir saturar al estudiante de contenidos o usando ciertas técnicas, ¿verdad? Para poder proporcionarles un aprendizaje significativo si el estudiante no las está aprendiendo. Entonces, también en el documento, pues nos hablaba, ¿verdad? De que la filosofía de la educación, como decía el compañero, pues responde a tres preguntas. El qué, cómo y para qué me va a servir, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que la filosofía también pues se apoya de otras ramas auxiliares que le sirven para su proceso de educación, porque también nos hablaba, ¿verdad?, de que ahí sí que no importa la carrera en la cual se esté estudiando, siempre va a haber algo nuevo que aprender y algo nuevo que enseñar. Bien, gracias, Melissa. Grupo 3. Grupo 3. No hay grupo 3. Grupo 4. Grupo 4. Buenos días, Lick. Buenos días, don Ismael. Muy bien, buenos días. Yo voy a representar al grupo 4. Muy bien. Muy bien. El tema de la filosofía de la educación, primero para hablar del dibujo, ¿verdad? Pues ahí podemos observar primero a una maestra innovadora, a pesar de la edad que tiene la maestra o la docente ahí, y mayormente trabajando con niños, o ahí sí que de pequeña edad. Ella innovó, utilizó la creatividad para poder absorber la atención de los niños, porque si observamos bien ahí, los niños están jugando, se jalan el pelo, se están tirando avioncitos, hay desorden, y a pesar de eso, pues ella está innovando, está siendo creativa para que los niños, a pesar de todo, pues más de alguno le está poniendo atención a lo que ella está dando, ¿verdad? Creo que está dando la materia de, de algo de como idioma español o de comunicación y lenguaje. Entonces, aparte de eso, están ahí los directores y personas observando todo, ¿va? Pero lo importante del mensaje que nos da ahí, pues, es de que a pesar de todo, pues, hay que ser uno innovador, creativo, como parte de la filosofía de la educación, ¿verdad? Cómo dar, qué forma, cómo vamos a atender o cómo vamos a dar la información a nuestros alumnos, los contenidos, una forma, podemos decirle así, creativa. Ahora la filosofía pues tiene estas tres respuestas o preguntas, podemos decirle, ¿verdad? El primero es qué tipo de ser humano deseamos educar. No todas las personas estamos dispuestas a un cambio, ¿verdad? Simplemente tenemos que tener esa motivación o ese anhelo de un cambio. La segunda pregunta es, ¿qué valores y qué contenido les vamos a dar a ellos? Entonces, ahora en nuestro tiempo, pues ya tenemos lo que es el CNB, el cual nos puede ayudar. Y por último es la forma, ¿verdad? La forma en que vamos a dar esos contenidos. Entonces, creo que la filosofía de la educación es muy importante que nosotros la sepamos, ¿verdad? Y sabamos entenderla, qué es el significado de esa filosofía. Solamente, Bien. Lick. Muchas gracias, don Ismael. Grupo 5. Grupo 5. Buenos días, Lick. Muy buenos días. Les saluda Elisandra. Mucho gusto. Leyendo el documento, a mí me llama mucho la atención de la forma, o sea, de dos, digamos, dos docentes que hay, uno que hace su trabajo de manera consciente y el otro que lo hace de manera inconsciente. Y ahí dice claramente que un maestro o un docente que está consciente de lo que está haciendo va a trabajar o va a alcanzar sus objetivos
desea. ¿Por qué razón? Porque está viendo, digamos, el presente de estos niños, por decirle así, y el futuro de ellos. Entonces, no solamente los ve, bueno, son simples estudiantes, sino que el docente ya los está viendo de aquí a un largo tiempo, cómo se van a desempeñar. Y por eso es de que es muy importante las preguntas que nos aparecen ahí en el documento, porque solo cuando un docente trabaja de manera consciente puede desempeñar su trabajo también y así alcanzar mejores oportunidades, no solamente para él, sino para sus estudiantes. Bien, muchas Solamente gracias. ¿Habrá grupo 6? No hay. Muy bien. Todo lo que ustedes han dicho está acertado en cuanto a la referencia al documento que les dije. Creo que lo leyeron, yo creo que sí se tomaron el tiempo para la lectura y son cosas que sí hay que hacer, lo que ya sea que les dé el docente o ustedes mismos lo encuentren por su lado, siempre hay que leer el material o cualquier documento que les llegue, hay que leerlo y poder interpretarlo. Antes de abrir las diapositivas del para qué la filosofía de la educación, quiero compartir con ustedes esta diapositiva o esta imagen. Véanlo rápidamente. ¿Sí lo están viendo? Sí, Lick, Va. perdone la interrupción. Ujú. Dice una compañera que se le puede dejar entrar, que ha tenido problemas con su señal Va, de permítame. internet. Solo voy a ver por acá que me dé la señal de ingreso porque no tengo la señal de ingreso. Permítame. Vamos a ver acá. Creo que aquí está. ¿Será Jenny? Y será Yulisa, ¿sí es? Bueno, ahí estamos. Yulisa Alexandra. Sí, ahí estamos. Muy bien. Sí, dígame alguien que me... ¿Ya vieron lo que dice ahí rápidamente? No sé si ven la imagen. ¿Ven la imagen de qué es lo que se está dando ahí? Sí, Lick. Y luego la leyenda en la parte de abajo. ¿Qué nos quiere decir esa imagen? Que debemos aprender a educar o a enseñar desde el estudiante. Muchas veces nosotros educamos desde nosotros. Como docente, yo considero que esto es lo que el estudiante debe aprender y hacemos a un lado el CNB. El CNB no dice qué es lo que usted como docente debe enseñar, sino que es lo que el estudiante con sus capacidades puede aprender. Entonces, esta imagen nos indica que debemos enseñar con amor, sí, pero mucho cuidado con esa partecita. Más adelante creo que tengo otra imagen donde dice que es diferente enseñar con amor, pero con tolerancia y no enseñar. Hay algunas personas que dicen, es que yo amo a mis estudiantes y por eso es que no les exijo. No, eso no es amar con amor. Entonces, en este caso, dice hay que enseñar con amor. Pero muchas veces no sabemos de qué tormentas vienen esos estudiantes. No sabemos. ¿Qué vida es la que llevan de su casa? No sabemos. ¿Ya? Y muchas veces el único lugar seguro que tienen es el salón. Es el salón y el ejemplo del docente. Y eso es lo que a veces no tomamos en cuenta. Hay muchísimo docente que no le importa su ejemplo de vida para su trabajo. Docentes que llegan borrachos, docentes que andan enamorando a sus estudiantes, docentes que hacen vida con sus estudiantes, docentes que hay tantísima situación en la vida laboral, lamentablemente hay que decirlo. Y muchas veces, imagínense que el niño va de un hogar violento y se va a encontrar con un docente violento.
Va de un hogar en donde se hablan soeces al revés y al derecho, llega al aula y resulta que nuestro querido docente también tiene palabras soeces. Va de un hogar donde lo tratan de burro, pendejo, no servir para nada, inútil, y a la hora de llegar a su salón de clases, resulta que el docente también está con ese vocabulario. Va de un hogar donde hay en donde hay problemas de alcoholismo y llega al salón y nuestro querido docente también llega ebrio o con olor a licor. Va de un lugar en donde fuman mucho y cuando llega el docente, cuando empieza su clase, prende su cigarro, que ahorita que quizás ya no, desde la ley de 1998, en donde ya se prohibió que se fume así abiertamente, yo creo que ya se ha ido más o menos controlando esto. Es lo que nos enseña esta diapositiva. Es lo que nos indica. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? No hay. Entonces veamos ahora, ¿para qué filosofía de la educación? Como para terminar de resumir lo que ustedes ya dijeron. Fíjense que el educador, cuando hablamos de educador, no podemos evitar hacer una reflexión. Y a veces más que reflexión, hacemos un señalamiento. Luego dicen, el educador es el eje fundamental de la sociedad. Fíjense cómo dicen, es el eje fundamental. Y muchas veces dicen que los ciudadanos son dependiendo cómo es la educación. Y lógico es que si se habla de educación, se tiene que hablar de docentes. ¿Ya? Entonces dice acá, es el eje fundamental de la sociedad. Se nos coloca como el centro de una sociedad. Se nos da toda la responsabilidad para la educación. Pero en cuestiones laborales, ahí sí nadie se mete. En cuestiones de salario, ahí sí nadie se mete. Si nosotros fuésemos el eje fundamental de la sociedad, tendríamos que ser los mejores remunerados. ¿Eso es así? Eso no es así. Dice que en las manos del educador se decide el destino de los habitantes de una república. Imagínense ustedes, qué gran responsabilidad. Yo no sé si ustedes lo sienten o no. Yo lo siento bien fuerte. Imagínense que en mis manos, en mi trabajo, se decide el destino de un país. Qué gran responsabilidad. Tan fácil es echar la responsabilidad o la carga de otras personas. Pero bueno, como eso es así, como los docentes somos responsables, como el educador es responsable del destino de un país, se necesita tener claridad y se necesita tener seguridad en lo que enseña. Esto sirve para despejar algunas incógnitas o algunas dudas. ¿Qué involucra la educación? ¿Qué contiene la educación? ¿Qué es enseñar? ¿Cuándo se sabe? ¿Qué es enseñar? ¿Cuándo se sabe algo? ¿Cuándo usted puede decir, eso ya lo sé? Dirían los grandes pensadores pedagógicos, si usted lo sabe, aplíquelo. Si usted no lo sabe aplicar, difícilmente se puede decir que usted lo sabe. Otro cuestionamiento, ¿qué criterios se deben aceptar para decir que lo que hace un maestro es un castigo? ¿Qué momento usted dice, está castigando? Esto merece castigo, pero ¿qué criterios se deben aceptar? ¿Qué quiere decir igualdad de oportunidades? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa libertad educativa? ¿Significará que yo haga lo que yo quiero? ¿Qué es libertad educativa? Muy bien. Esto nos lleva a los grandes problemas que ahí se mencionan. Uno, ¿qué tipo de ser humano se desea formar? Esa es una antropología.
La palabra antropología viene de dos palabras griegas. Anthropos, que significa hombre, y logos, estudio, tratado. Por lo tanto, cuando queremos saber qué tipo de ser humano deseo formar, yo tengo que tener la claridad que es el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué significa ser hombre? Si usted no lo tiene claro, ¿por qué va a educar? 2. ¿Qué medios se le va, con qué medios se le va a formar a este hombre? Eso nos lleva a una axiología, y la axiología es la ciencia de los valores. Y se hace una división de estos medios. Los valores no se enseñan, los valores se viven. Por más que usted enseñe principios de valores, por más que usted enseñe la generosidad, pero usted no es capaz de dar, no se aprende. Por más que usted le enseñe a sus hijos ser limpios, pero si usted como papá es el primero en tirar la basura donde usted está sentado, dice uno, los valores no se enseñan, los valores se viven con el ejemplo. ¿Qué estrategias voy a utilizar? ¿Qué técnicas voy a utilizar como medio para formar a este ser humano? Y luego, ¿con qué fines se le va a formar? O sea, la ciencia de la teleología, no teología, la ciencia de la teleología. ¿Y qué dice la ciencia de la etología? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? Por eso la teleología es la ciencia de la dirección. ¿Hacia dónde lo quiero llevar? Si yo voy a enseñar los ríos del África, ¿será que su finalidad es llevarlo algún día a sentarse a la orilla del río de África? No. Entonces, ¿para qué se los va a enseñar? Es importantísimo, compañeros, jóvenes estudiantes, esto es importantísimo. ¿Para qué voy a enseñar ese contenido? ¿Se dan cuenta que no es nada más, sí voy a darles esto? Un momento, deténgase y pregúntese, ¿para qué se los voy a enseñar? ¿Qué quiero alcanzar con este contenido que les voy a enseñar? Se dan cuenta que no es nada más de llenar de contenidos, sino que hay que preguntarse, ¿ya? El buen maestro, el maestro bueno, no es lo mismo. Observe el lugar que tiene el adjetivo. El buen maestro no es igual que el maestro bueno. El buen maestro es el disciplinado. El maestro bueno es aquel que lo permite todo. Es que él es muy bueno. Que el maestro sea persona humana, no solamente presencia, sino que sea una persona humana. Luego debe haber un perfil de un buen maestro. ¿Cuál es ese perfil? Que sea inteligente, alegre, actualizado, ético, realizado. Cuando digo realizado, es que si es hombre masculino, que actúe como hombre masculino. Si es mujer, así un poco como pleonasmo, si es mujer femenina, pues debe comportarse como mujer femenina, recatada, delicada, y etcétera, etcétera, lo que conlleva ser mujer. Y el hombre, lo que conlleva ser hombre. Ese es realizado. Y me siento bien como hombre masculino. Me siento bien, porque eso es lo que tengo que ser en esta vida. Y no que soy hombre, pero la verdad es que tengo ciertas dudas si me comporto como mujer y que me quiero vestir como mujer. Qué gran daño que está haciendo en la educación. Y ahí sí que va aquella frase que dice el que confunde a uno de estos pequeños, más le valdría amarrarse una piedra de molino en el cuello y lanzarse en el fondo del océano. Si usted es mujer, pórtese como mujer y eduque desde su ser mujer. Si usted es hombre masculino,
hágalo desde esa perspectiva, pero no confunda. Y si tiene dudas con su ser, arréglelo, soluciónelo y luego vamos a educar. Muy bien, eso es lo que tenía para ustedes acá. Yo creo que muy bien. Ahí estamos. Entonces, esto es con respecto a ese, ¿para qué la filosofía de la educación? Veas, ¿para qué? Y bueno, pues he encontrado ese material, para mí muy bueno, porque nos indica, nos hace ver para qué realmente es este curso. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, qué es lo que lleva usted en su carrera? Pues llevé filosofía, ¿y eso de qué trata? Saber, pero que, de que lo llevo, y que lo gané. Pero ese no es el punto. El punto es que usted tiene que saber para qué es tal cosa. Entonces, es para responder esas grandes preguntas. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes que nos deje el sistema? Si nos deja el sistema, nos volvemos a conectar porque ahorita necesito explicarles acerca de los fines. Vamos rapidito con los fines. Si nos da el tiempo, pues ahí lo dejamos. No, vamos a hablar acerca de los principios de la educación. Aquí están los principios de la educación. Creo que son 7. Cuando hablamos de principios de la educación, nos vamos a referir la base, nos vamos a referir la fuente de donde sale la educación. O sea, para decir, por eso es que tenemos que educar. Y aquí tenemos estos 7 principios. Primero, educamos porque es un derecho inherente. ¿Qué significa la palabra inherente? Que es un derecho con el cual nace el ser humano. Es un derecho con el que nace. Y una obligación del Estado. Ahí ya no muy se escucha. Porque eso que sea obligación del Estado, hay mucha tela que cortar. Pero bueno, solamente les sé decir que se educa porque es un derecho inherente a la persona humana. La educación no es que usted la regala, no es porque usted la quiera dar, porque pobrecito, no. La educación se da porque es un derecho inherente a la persona humana. Cuando decimos un derecho inherente es porque el ser humano está para ser educado. Entonces, si está para ser educado, eduquémoslo. Ya no porque yo quiera, yo lo quiero, no, sino que es un derecho inherente. 2, se educa porque el respeto es un respeto a la dignidad de la persona humana y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. ¿Por qué hay que educar? Porque hay que respetar la dignidad de la persona humana. Y la gran pregunta, ¿y qué es una dignidad? La dignidad es la presencia divina que todos tenemos en nuestro interior. Es una presencia divina. Si quiere, dele el nombre de Dios. Si quiere, dele el nombre de Alá. Si quiere, dele el nombre de Jehová. Si quiere, dele el nombre de Yahvé. Pero es esa presencia que está dentro de nosotros y es el que hay que respetar. Y con la educación lo estamos respetando. Eso significa que si al ser humano no se le educa, se le está faltando al respeto a esa gran presencia que tiene en su interior. 3. Se educa porque el centro y sujeto del proceso educativo es el estudiante. Por eso es que hay que educar. Y luego tenemos 3. 4. La educación está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral. Esos términos yo los subrayo porque créame, yo siento que la educación que muchas veces se está dando queda muy corto ante estos principios. ¿Por qué? Porque la educación debe estar orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través de un proceso permanente, gradual y progresivo. Eso significa que una vez que se termine el curso ustedes ya no deben ser educados en filosofía de la educación. No, dice, es una educación permanente. No es solo para un periodo, no es solo para 2 periodos, no es solo para un semestre, es permanente. La educación